Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Hoy es 29 de marzo. A continuación les vamos a presentar las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí un avance. Los maestros del país, objetivos de la extorsión desde las cárceles del territorio colombiano. FECODE cumple 55 años, conquistas y retos marcan la fecha. La revista Educación y Cultura cambió, pase la voz. Campesinos se preparan para el segundo paro nacional agrario. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Y la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación cumplió 55 años de lucha y de reconocimiento de conquistas, pero también este es un tiempo para identificar los retos significativos que debe asumir esta institución en la defensa y la reivindicación de los derechos de los y las maestras a nivel nacional, sobre todo en este momento cuando la política social y económica arrincona al magisterio. FECODE cumplió 55 años de vida el pasado 24 de marzo y el ponqué para celebrarlos contiene las velas que recuerdan conquistas como el Estatuto 2277, el Fondo de Prestaciones Sociales, la Ley 115 y el rechazo al recorte de unos 100 billones a educación y salud para destinarlos a la guerra. Hoy la reminiscencia es necesaria. Los maestros de Boyacá, de Cundinamarca, de Bogotá, del Tolima, norte de Santander y Santander fundaron la gloriosa Federación Colombiana de Educadores. Lo primero que trabajaron fue la profesionalización docente, lo que se logró más tarde con la expedición del Estatuto Docente. Hoy como ayer seguimos luchando contra las políticas neoliberales, por más democracia, por libertades. Las luchas de hoy están basadas en la fuerza de ser la organización sindical más grande de Colombia. Lo que hay por destacar en mi criterio es el crecimiento. Indiscutiblemente el sindicato más poderoso que hay actualmente en Colombia se llama Federación Colombiana de Educadores, no obstante ser una organización de segundo grado. Me parece muy importante la capacidad de movilización. Luego de reivindicar la prima de servicios, el pago de deudas y los aumentos para maestros del 1278 con maestrías y doctorados, vienen nuevas metas. Estamos a puertas de iniciar unos procesos con el gobierno nacional de conversaciones de negociación y esperemos que por la vía del diálogo y las conversaciones haya fruto. En esta oportunidad, como ayer, estamos peleando por salud, por la revisión salarial, por garantías sindicales, igualmente por el derecho a la vida, porque FECODE se respete como organización gremial de los trabajadores de la educación. También hay velas conmemorativas por aquellos que han muerto, desaparecido o han estado en la cárcel por defender la educación pública y los derechos del magisterio. Desde hace aproximadamente 3 años, los maestros del territorio colombiano están viviendo con un nuevo flagelo producto de la violencia sin par en nuestro país. La extorsión en sus diferentes modalidades. Los educadores en el territorio están recibiendo llamadas en las que les solicitan entre 500.000 pesos y 5 millones de pesos. Por supuesto, la única salida en este momento es el traslado de los educadores, la única forma de proteger la vida y la integridad del maestro. A nivel de Colombia, entonces, podemos hablar de unas extorsiones realizadas desde las cárceles, generalmente, especialmente que tienen que ver con una pauperización de los fondos de muchos de los paramilitares que están detenidos. Entonces, esto ha llevado a que se fijen en personas que tienen sueldos fijos, así sean sueldos bajitos. Los maestros reciben llamadas de quienes se identifican telefónicamente como miembros del grupo Los Urabeños o Los Rastrojos y piden entre 500.000 pesos y 5 millones. Según las autoridades, falta denuncia por parte del magisterio. Sin embargo, en los casos reportados no se ha llegado absolutamente a nada en procesos de investigación. El traslado es entonces del educador la única salida de protección para conservar la vida.
En Bogotá se da una característica muy específica y es que las amenazas se hacen a nombre de BACRIN, de Águilas Negras, pero las hacen los organismos de inteligencia del Estado. A quienes les molesta que los líderes sindicales, que los maestros que despuntan frente a los atropellos que se hacen legalmente contra el magisterio, pues entonces comienzan a ser objeto de amenazas a nombre de estas organizaciones, pero realmente lo que hay es una política de Estado contra el sindicato y contra los maestros. A diferencia de lo que sucede en el resto del país, en Bogotá no se da este flagelo, sino la amenaza de las supuestas BACRIN, aunque para los investigadores estas son fuerzas estatales que acallan a los líderes sociales. Lo preocupante es que cada día crece el número de víctimas sin que las autoridades tomen medidas serias y contundentes al respecto. En Bogotá inició la formación docente con maestrías y doctorados, en el Atlántico con especializaciones. Sin embargo, en esta región del país falta la reglamentación en la cobertura y en el acceso de los y las maestras. En Bogotá, en el año 2007, la Asociación Distrital de Educadores comenzó a incidir en la formación de los docentes en ejercicio mediante el Comité de Capacitación Distrital, donde tienen asiento la Secretaría, las universidades públicas, el sindicato y los educadores para orientar las múltiples posibilidades y las condiciones para acceder a ellas. Una de ellas es el apoyo económico para realizar estudios de posgrado en los niveles de maestría, doctorado y especialización, correspondiente al 70% del semestre y condonable con contraprestación de servicios con el doble de tiempo. Los maestros no solo acceden a posgrados, también a comisiones de estudio remuneradas y no remuneradas, asisten a la cátedra pedagógica, aprenden de maestros con experiencias e innovaciones o de instituciones con proyectos educativos que han impactado en la comunidad. Para el ingreso a la U hay procedimientos. Se da en dos maneras. Una, con docentes que ya vienen estudiando y la otra con docentes que comienzan estudios. En el Atlántico, la experiencia empieza a desarrollarse. Se vienen impulsando actividades y programas de desarrollo profesoral paulatinamente incorporando docentes en áreas de formación disciplinar en ciencias básicas y en ciencias humanas, vinculados a nivel de especializaciones y maestrías en distintas universidades. Sin embargo, aún sigue siendo una necesidad urgente los procesos de actualización permanente y de desarrollo profesoral. El convenio lo realizó la gobernación del departamento con la Universidad del Atlántico. Importante porque esta institución, esta entidad departamental nos apoyó económicamente, nos proporcionó el 100% del valor de la especialización y de esa manera nosotros pudimos trasladarnos hasta Barranquilla cada fin de semana. Nos abrió muchas oportunidades de interactuar de una manera diferente con nuestros estudiantes. El lado que aún debe fortalecerse es el de acceso a los estudios, porque no hay reglas ni un ente integrado de manera democrática para fijar condiciones. Que es un grupo no representativo, es muy pequeño en comparación a la población de docentes y a la población de directivos docentes. El sindicato tiene aquí una gran tarea organizativa y lógicamente el reto de lograr que se amplíe esta política. Y el profesor Luis Alfonso Chalá, secretario de Asuntos Gremiales y Cooperativos de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, le habla a los y a las maestras a nivel nacional. Compañeras y compañeros maestros de Colombia, reciban un saludo fraterno y solidario. Quiero informarles que en la presente semana hemos sido notificados por parte del Gobierno Nacional, después de muchas exigencias, para sentarnos a discutir y a valorar los acuerdos firmados en el año 2013. En primer lugar, en cabeza de la ministra de Educación y en segundo lugar, en cabeza del presidente de la República. Desde el día de ayer, nos hemos reunido en primer lugar para tratar todo lo que tiene que ver con las deudas, todo lo que tiene que ver con la salud, todo lo que tiene que ver con la prima de servicio y con el protocolo. En el tema de la salud queremos informarles también que no ha sido cumplido por parte de los prestadores, mucho menos de la fiduciaria. Por eso FECODE ha asumido la posición de exigirle al Gobierno Nacional el cambio de los administradores.
También en esta próxima semana vamos a reunirnos con el presidente de la República, donde llevaremos sobre la mesa 3 temas centrales. Uno es el que tiene que ver con la revisión del incremento salarial. Decirle que es un incremento que no satisfizo a los maestros y por consiguiente llevamos una propuesta clara que sabremos a conocer en las próximas conclusiones. El segundo tema a discutir tiene que ver con la evaluación de competencia. Informarles que más de 80.000 maestros se presentaron a ella y que solamente pasaron 12.000, quiere decir que 60.000 quedaron sin ninguna dignificación. Y finalmente el tema de la salud. Recordarle al presidente de la República que él fue garante, junto con los demás ministros, del cumplimiento por parte de los prestadores y por parte de la fiduciaria, pero que hasta el día de hoy no se ha podido cumplir ninguno de lo que se firmó allí. Compañeras y compañeros, queremos informarles también que en el presente año realizaremos el segundo encuentro folclórico y cultural de los maestros colombianos. Esperamos de ustedes una masiva participación. Finalmente, llamarlos a estar en estado de alerta porque vamos a realizar grandes movilizaciones que conduzcan a que los objetivos planteados por FECODE se cumplan. Compañeros y compañeras, hagamos de FECODE una organización fuerte, respetable, con objetivos claros y también con unas metas que nos lleven a condensar todo lo que hemos propuesto a nivel de nuestro plan de acción del año 2014. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Y ya salió la revista Educación y Cultura número 102, con fotografías a todo color, nuevas secciones, nuevos articulistas que por supuesto invitarán a que la ciudadanía, los y los maestras a nivel nacional encuentren todo lo relacionado a la educación. Así pues que pase la voz. Escúchame muy bien. Educación y Cultura cambió. Pase la voz a sus colegas y compañeros. Los cambios que le hemos hecho a la revista, a la nueva imagen, son muy visibles. En primera medida le hemos puesto un formato diferente. El interior de la revista está todo a 4 tintas en policromía. Tenemos 80 páginas, un papel bastante fino, propalmate interno de 90 gramos y de 150 o 200 gramos para portada, policromía total. Tenemos un comité editorial, un comité científico especializado, nacional e internacional. Tenemos un equipo directivo bastante completo y sabedor de lo que estamos haciendo. Tenemos un nuevo equipo comercial y justamente es lo que usted, profesor, debe utilizar. Esta revista cuenta con el apoyo de FECODE, el CEIT, la Secretaría de Pedagogía, la CUT y la Internacional de la Educación en cuanto a artículos, temas e impulso para hacerla mejor, más sólida, más leída y valorada por aportar a la educación, la pedagogía y la cultura. Usted también hace parte del cambio. Hay una sección que se llama Regiones. Envíenos su publicación, envíenos su artículo. Trabaje usted en artículos de investigación, en artículos académicos, en artículos críticos, en hacer un periodismo investigativo, de pronto un periodismo de denuncia de qué está pasando con su trabajo académico, con lo cual no lo puede hacer. Queremos llevarle todo ese saber suyo a las regiones, a los maestros. No pase la página de afán, lea, disfrute, entregue lo mejor y transforme, porque Educación y Cultura cambió. Pase la voz. Y a propósito de la revista Educación y Cultura, un recomendado, el artículo del profesor Mauricio Pérez, que analiza y reflexiona sobre la importancia de la lectura en el proceso de formación docente.
Los colegios contratan empresas para que adiestren a los niños para que les vaya bien en los exámenes. El mismo Estado hace simulacros y cosas de estas. Cuando van a las pruebas internacionales les cambian el formato y ya no entienden el tipo de pregunta que les hacen, pero además, así lo entendieran, así no se forman los lectores. Digamos que hay una diferencia entre prepararse para exámenes y pensar en la formación del lector como un ciudadano que tiene razones para leer, y eso implica unas prácticas muy distintas a la evaluación. Digamos que el acceso al libro en Colombia es algo difícil. Económicamente una familia pobre no tiene cómo acceder al libro. O sea, digamos que hay otro problema de otro orden que es digamos, el acceso al objeto libro de literatura de buena calidad, lo que llega a los colegios por la vía de las compras que se hacen desde el Estado que financia a los colegios, la compra de libros. Generalmente lo que llega no es de buena calidad, no es literatura de buen nivel que pueda ayudar a formar el lector. El problema no es las pruebas, el problema es la política. Entonces, el tema es que si no estamos diciendo que se debilite la función de la evaluación, estamos diciendo es que además de eso hay que abrir unos espacios de formación del lector que van mucho más allá de la evaluación, y entonces allí pensamos en cosas como tertulias literarias, por ejemplo, por nombrar algo, ¿no? O sea, el trabajo de los estudiantes que no sé si les cito un ejemplo de una maestra que hace poco visitamos, una maestra destacada colombiana muy buena, que hace tertulias de literatura con niños de tercer grado de primaria. Entonces tiene 37 niños en una escuela pública y cada niño compra un libro. Todo lo único que le pide, lo único que compran en el año es un libro de literatura de unos títulos que la profe les presenta de buena literatura. Entonces hay 37 libros distintos en el aula de clase. Cada niño compró uno. Y esos 37 libros van rotando. El efecto de eso es que es un espacio de conversación que no es una conversación tonta sobre los libros, porque hay una persona mediando que es la profe, y los elementos de la conversación que son cada vez más elaborados. O sea Y el profesor Luis Alberto Mendoza, secretario de Inclusión, Género e Igualdad de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, le habla al Magisterio Colombiano. Muy buenos días para todos y todas los maestros de Colombia. El día miércoles 26 realizamos la reunión de nuestro comité ejecutivo, en donde tomamos algunas decisiones de trascendencia para el magisterio colombiano. Lo primero es que ante el incumplimiento reiterado del gobierno nacional en materia de salud, contenido esto en los acuerdos del paro pasado, hemos visto cómo el Ministerio de Educación y la Fiduprevisora se vienen burlando una vez más del magisterio y en la prestación del servicio para él y su familia, de tal manera que se ha ahondado la crisis en lo de la salud y lo de la vida de los maestros. En segundo lugar, realizamos en el día de ayer la reunión de la Comisión Tripartita, que es otra de las grandes preocupaciones del magisterio colombiano, y vemos pocas garantías por parte del Ministerio de Educación Nacional en cuanto a avanzar en la discusión para la conquista de un nuevo estatuto. Por ello decidimos levantarnos de la mesa en el día de ayer sin romper las conversaciones, porque entramos en consulta inmediata del Comité Ejecutivo para adoptar una posición concreta ante el Gobierno Nacional. En tercer lugar, viene el gobierno evadiendo su responsabilidad en cuanto al salario de los maestros colombianos, por cuanto ese ajuste que se hizo para este año no llena las expectativas del Magisterio Nacional, y le hemos solicitado al gobierno de Santos una reunión de manera urgente, la cual está para la semana entrante sin día determinado. Pero de igual forma, en el día viernes se realizó reunión con la Comisión de los Acuerdos y con el Ministerio. Va a haber reunión el día 1 y 2 del mes de abril. Por lo tanto, decidimos en el Comité Ejecutivo
convocar la Junta Nacional para los días 23 y 24 de abril a fin de ponerle la hora cero al paro nacional contra el gobierno de Santos por el incumplimiento de los acuerdos pactados con nuestra federación y con el magisterio colombiano. En la investigación y en la innovación está el futuro de los procesos pedagógicos que se gesten al interior de la escuela. Para nadie este principio es una realidad. Sin embargo, falta una política estatal que incentive, propicie los escenarios y motive a los maestros a incursionar en este campo. En Colombia, la investigación y la innovación son retos a superar en las aulas, pero para ello no es solo necesario el interés, sino el acompañamiento, los incentivos y la generación de una verdadera política pública. Hay que hacer un reconocimiento y dignificar la labor del maestro desde su hacer. Y esa dignificación pasa por el reconocimiento de lo que ha venido haciendo derivado de su práctica o derivado de sus procesos de formación en programas de especialización o maestría, donde necesariamente debe realizar un proyecto de investigación. El premio se ha constituido en una ventana que muestra la capacidad que tienen nuestros maestros para realizar ejercicios de formación asociados a la investigación y la innovación. En Bogotá, a través del IDEP, se reconoce el trabajo de los maestros en las aulas que construyen pedagogía desde la investigación, la ciencia y la tecnología. Muchos sin esos recursos reales de manera física que llevan a que la imaginación y la recursividad sean las armas a combatir el desinterés del gobierno a propiciar estos escenarios. En este momento me encuentro un poquito pesimista frente al tema de la investigación porque cuando las instituciones, como el caso de la Escuela Normal, quiere hacer innovación, quiere hacer investigación, la administración, la gestión, la política pública, las normas se atraviesan a esos procesos. Entonces, pareciera que no es suficiente como con el interés y el estímulo y la energía que le ponga al maestro, sino que también es necesario otros elementos que están allí. Y eso hace que a veces los procesos de investigación se detengan. Unas pueden ser las políticas educativas que ayuden a que esos maestros tengan la posibilidad legal de hacer cosas y transformaciones. Otras pueden ser que al interior de las instituciones educativas se fomente la posibilidad de la innovación y del cambio. En mayo se conocerán los ganadores de la 7ª versión del premio a la investigación del IDEP, que permite realizar un diagnóstico positivo que evidencia el trabajo y el compromiso del docente por incursionar en este camino árido por dotación y capacitación, pero rico desde el interés colectivo, social y humano. Y aunque el gobierno nacional trató de negociar acuerdos incumplidos nuevamente con los campesinos y frenar la hora cero del paro nacional, esos han dicho que sí, efectivamente van a seguir discutiendo con los delegados y la representación del presidente Juan Manuel Santos. Sin embargo, la fecha continúa del paro nacional. El tal paro nacional agrario no existe. Después de 50 días de parálisis campesina en el Catatumbo, con un saldo de 4 muertos y un centenar de heridos, se estableció un acuerdo de diálogo con el gobierno y una mesa de concertación. Luego, Santos desestimó los alcances del paro agrario y popular y surgieron otros brotes de inconformidad de las dignidades campesinas y se concreta entonces el gran pacto por el agro. Nosotros tenemos una inconformidad porque ya vamos a cumplir 9 meses de estar en la mesa con el gobierno y por lo menos no se ha avanzado en nada. Nosotros creemos que no se ha avanzado en nada, solamente hemos avanzado en seis puntos y son 15 puntos. Entonces, pues eso quiere decir que si seguimos así como estamos, pues se nos va a llegar el otro año y nosotros negociando. Lo que se negoció con el gobierno nacional se incumplió. Lo que sí se logró fue la unidad en el sector, con dignidades, campesinos y hasta empresarios que estaban en el pacto por el agro. La paciencia se colmó y por ello durante 3 días en la cumbre social, étnica y popular se creó un pliego de peticiones que determinó la hora cero del segundo paro nacional. Se está negociando lo que es las zonas de reserva campesina, que eso está en todas las mesas, el programa agrario. Por lo menos se está negociando, nosotros como región del Catatumbo estamos negociando la no erradicación sin ser consultada con los campesinos, no le estamos proponiendo al gobierno de que si hay una manera de sustitución gradual de los cultivos, las zonas de reserva que ya se lo dije, por lo menos la política mineroenergética que tampoco estamos de acuerdo, la salud, la educación, bueno, un conglomerado de cosas pues que ya se nos rebosó la copa.
Aunque el gobierno nacional estableció una nueva mesa de observación y diálogos con los campesinos, están alertas porque están hastiados de que se les invisibilice y desconozca el papel crucial que cumplen en la economía del país. Por ello mantienen las movilizaciones para finales del mes de abril e inicios de mayo. Y como ya es tradicional, el profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Un saludo a todos los trabajadores de la educación y en particular al magisterio colombiano. Esta semana que concluye, para el Ejecutivo ha sido de importancia el debate y el análisis que se hizo sobre la realidad política y la realidad propia del gremio. Se acaba de elegir un Congreso que representa a la derecha de este país, pero también prácticas corruptas que desdicen de nuestra democracia. Pero también en la política nos preocupa que la destitución de Petro se corresponda más a un cálculo político que al ejercicio de los derechos políticos para ejercer la democracia. Nosotros, los maestros, cultores de la democracia, vemos con preocupación la decisión del procurador que fue protegida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con medidas cautelares, medidas que el presidente de la República había anunciado en diciembre que si se trazaban, él las respetaría. Pero de manera contraria a eso que dijo en diciembre, el mismo día que salen las medidas, toman la decisión de destituir a Gustavo Petro. No es la persona de Petro, es el pisoteo de la democracia el que nosotros rechazamos. Y los maestros creemos que hoy, cuando se discute en La Habana, para llegar a un acuerdo de paz, esas prácticas generan poca confianza. Nuestro llamado es que el gobierno asuma comportamientos que posibiliten que esa angustia que tiene el pueblo colombiano por no seguir inmersos en la guerra, genere comportamientos que den confianza para que el proceso llegue a feliz término. Los maestros que vivimos la guerra, sí deseamos que en este país se concluya con la paz. Pero por otro lado, en materia de nuestros asuntos, tenemos reuniones con el Ministerio y con Presidencia de la República en la próxima semana. Reuniones en las que queremos notificar que de los acuerdos sigue caótico el tema de la salud. No se ha atendido nuestro reclamo de incremento salarial digno para los maestros. No se ha resuelto el análisis que hay que hacer para modificar la evaluación de competencias que viene afectando a los compañeros del 278. Pero también creemos que tiene que haber una decisión del presidente de la República para que avancemos con contundencia y de manera acelerada para la conquista del Estatuto Único de la Profesión Docente. Nosotros hoy vemos con preocupación cómo temas no resueltos como factores salariales, temas no resueltos como el protocolo para los compañeros del 278, son motivos para que alertemos al magisterio y si no hay solución, tendremos que organizarnos para un paro nacional de carácter indefinido. Feliz fin de semana para todos y todos. Recuerden mañana Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Analizaremos la situación política, las decisiones que ha tomado el presidente Santos y que de alguna manera están arrinconando el derecho a la participación y a la democracia en un país con Estado de Derecho como el nuestro. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contrastes. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contrastes. A ustedes gracias por acompañarnos en Encuentro, el programa de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Recuerden nuestra cita habitual todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1. Que tengan un feliz resto de día. Hasta luego. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro.